Bienvenidos al canal Creciendo en Ingeniería Mecánica Eléctrica. En esta ocasión veremos la parte teórica de mecanismo de transferencia de calor. Bien, para nosotros hablar sobre este tema tenemos que saber que el calor se puede transferir de tres maneras distintas, ya sea por conducción, por convección y por radiación. Para todos los casos, siempre va a haber una forma o una propiedad común, que es que la temperatura del cuerpo que sea más caliente, se va a pasar siempre al cuerpo menos caliente. O como mencionamos en esta parte, todos los modos de transferencia de calor requieren que exista una diferencia de temperatura y todos pasan del ámbito de alta temperatura a uno de menor temperatura. Bien, como veremos aquí, para hablar de cada uno de estos, de conducción, convección y radiación, pues vamos a explicar gráficamente un poco lo que significan cada uno de ellos. Bien. Como nosotros vemos acá una olla que está siendo calentada, pues por lo que he improvisado como una pequeña fogata. Bien, recordemos que la conducción es aquella que se da de una forma que no tiene transmisión de masa. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos una olla que ha sido calentada hasta que el agua hierva. Y bueno, gracias a esa interacción, este metal se ha calentado, ¿no? Esta parte del metal se ha calentado. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que como tenemos aquí, este metal está a una temperatura alta y esta asa está a una temperatura baja, lo que va a hacer es que por el simple hecho de estar cerca de ellos, de esta asa fría, de esta parte caliente de la olla, pues ese calor se va a transferir hacia esa parte fría, es decir, se va a transferir hacia la asa. Es como cuando uno cocina y pues siente que el asa se empieza a calentar, ¿no? Y eso que no está tan cerca del fuego, sino está a una distancia. No se calienta mucho, pero se calienta. Bien, eso sería un pequeño ejemplo de lo que es conducción. Y ahora, ¿qué es la convección? A diferencia de la conducción, la convección sí involucra masa. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí esta olla se está calentando con el fuego que hemos improvisado aquí abajo. Bien, con este fuego que se ha improvisado aquí abajo. Y bueno, lo que hace la convección es, a partir de que se calienta esta base de la olla, también se empieza a calentar el agua. Bien, a eso nosotros le llamamos convección, porque está involucrando materia de por medio, a diferencia de la conducción que simplemente involucra estos dos elementos, ¿no? Dos elementos que no involucran otra materia adicional. Es lo que tiene diferencia con la convección, que la convección sí involucra algún tipo de materia, en este caso el agua. Bien, ahora que ya hemos visto un poco, tenemos una pequeña noción de lo que va a ser convección. Y bueno, la radiación es lo que básicamente hace el fuego. El fuego siempre emite radiación, pero no es una radiación negativa, sino es una radiación de calor. Bien, por eso cuando una persona está por acá cerca, bueno, muy cerca del fuego, va a poder sentir el calor que tiene o que emite el fuego, ¿no? A eso es lo que nosotros llamamos radiación. Bien, y ahora que ya tenemos un poquito de noción de cada uno de estos elementos, pues vamos a empezar a hablar a detalle de cada uno. Empecemos con la conducción, por la forma de conducción. La conducción, como se mencionó hace un momento, es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de sus interacciones. Así como mencionamos aquí, en la diapositiva anterior, esa es una interacción que tiene esta parte de la ollita con esta base de la misma, ¿no? Como están interactuando, ellos están que se transmiten, están que se transfieren el calor, están que se lo conducen. O dicho de otra manera, es la transmisión de calor por contacto, ¿bien? O sin transferencia de materia. Así que ya tenemos una pequeña noción de ello. Y bueno, puede ser tanto en sólidos como en líquidos o gases, ¿bien? En el caso de los líquidos y gases se da por colisión de moléculas durante su movimiento aleatorio, ¿bien? Así como cuando hierve el agua. Y en el caso de los sólidos, pues obviamente por vibración de las mismas moléculas, ¿no? Y el transporte de electrones libres como se ha visto en la parte de la parte de contacto. Bien, ahora para analizar esta parte de la conducción un poquito más a detalle, vamos a ver la fórmula que se requiere y analizarlo un poco. Bien,
Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá, que es la transferencia de calor. Y como tenemos ese simbolito acá arriba, significa que es por unidad de tiempo, ¿bien? Recordemos que esta fórmula depende de ¿qué? De una constante de conductividad térmica, bueno, obviamente de cada material, de un área, obviamente de la diferencia de temperatura y de un espesor, ¿bien? Bueno, por ejemplo, como ejemplo vamos a utilizar una bebida fría expuesta a una habitación caliente. Como vemos acá hay una bebida fría, por ejemplo, recién salida de un refrigerador, expuesta a un cuarto caliente. ¿Qué es lo que va a pasar si es que se requiere transferencia de calor desde el cuerpo caliente, desde el ambiente hasta dentro de la soda? Pues para que esa transferencia de calor ocurra, pues se requiere un proceso, como se menciona aquí en la fórmula, para empezar una diferencia de temperaturas, que es evidente, porque la temperatura de la soda, como ha salido de un refrigerador, va a estar muy baja, a diferencia de la que está en el cuarto. Bien, Em, ¿de qué más va a depender? Del grosor de la lata, ¿no? En este caso, supongamos que es aluminio, de una lata de gaseosa. También va a depender del área. Bien. Eso es para el caso de lo que sería la bebida fría. Pero una parte súper fundamental es la conductividad de este material. Como vemos, si es un material que es altamente conductivo para la parte térmica, como por ejemplo el cobre y la plata, como vemos acá en el cuadro, cobre y plata que son bastante elevados, sí, pues obviamente va a tener una mayor conductividad térmica. A diferencia si nosotros utilizáramos algo llamado, por ejemplo, la madera o el hule, ¿bien? Ahí sí sería una constante muy baja de conductividad térmica, ¿bien? Así que si queremos una buena conductividad térmica tenemos que hacer que esta constante sea más elevada. Pero ¿qué es lo que puede pasar para un caso especial o para el caso especial que mi grosor de la lata o que mi distancia o que el espesor tiende a cero? Cuando esto tiende a cero, ahí recién vamos a aplicar algo llamado la ley de Fourier, pero para la conducción de calor, que se representa de la misma fórmula, de la misma forma. Como vemos, es simplemente lo que cambia es que aquí es negativo, ¿no? Pero si queremos ir un poco más a detalle, recordemos que esta ley, bueno, es básicamente la que indica que la tasa de conducción de calor en una dirección, en este caso la X, es proporcional a la gradiente de temperatura. Pero eso sí, en la misma dirección, claro está. Bueno, el calor es conducido, por ejemplo, en la dirección de temperatura decreciente, como se ve para acá, ¿sí? De la mayor a la menor. Y pues el gradiente de la temperatura se va a volver negativo, pero cuando la temperatura disminuye con X creciente. Bien, así como se está viendo, ¿no? Justamente por eso es que se coloca este símbolo negativo. Bien, para que así, bueno, la transferencia de calor en la dirección, bueno, en este caso X, eh, sea una cantidad pues positiva. Bueno, ya hemos visto estas dos formas que se pueden ver para lo que sería la transferencia de calor por conducción. Ahora vamos a ver la siguiente forma. Continuamos con el siguiente mecanismo de transferencia de calor, la convección. La convección, a diferencia de la conducción, pues es que en la convección utilizamos también lo que es la masa. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Como aquí veremos en la siguiente representación de una olla, que esta que hierve en este caso agua, vemos que se está calentando, pues bien, una superficie de metal. ¿Y qué es lo que pasa con esta superficie de metal? Obviamente se está calentando, pero también pasa algo más. Al calentarse aquí, también se está calentando el agua que tenemos dentro de ella. Bien, y ahí es justamente donde donde se está interviniendo un tercer elemento más, que es la materia. Bien, que a diferencia de la conducción, no lo involucraba, ¿verdad? Era algo, pues, que ocurría porque un elemento estaba caliente y esto estaba cerca. A eso se debía la conducción. Pero en la convección no. Involucra también algo más que es la masa. En este caso, el agua, como vemos, se está calentando.
¿Qué es lo que pasa cuando el agua de la parte baja se calienta? Pues cuando el agua de la parte baja se calienta, lo que hace es que su densidad va a disminuir. ¿Y qué es lo que pasa cuando su densidad disminuye? Pues su peso también disminuye, ¿no? Y esa agua que está caliente, es decir, que está más livianita, que pesa menos, se va a la parte superior. Y de la parte superior, ¿qué es lo que pasa con el agua fría? Como el agua fría es más pesada, pues esta baja. Y así está en ese ciclo, sube y baja, sube y baja. Bien, eso es lo que pasa en la convección. Como podremos ver, sabemos que la convección es la transferencia de energía entre la superficie sólida y el líquido o gas adyacente que está en movimiento, y tiene que ver con los efectos combinados de conducción y movimiento del fluido, así como acabamos de ver hace un momento. Es decir, mientras más rápido sea, este será, pues, tendrá una mayor transferencia de calor por convección. Bien, dicho en otras palabras, se produce únicamente por medio de materiales y evaporación de fluidos. Y pues obviamente también transporta el calor en la zona de diferentes temperaturas, ¿no? Como mencionamos acá. De la temperatura menor se vuelve un ciclo, ¿no? Sube y luego la temperatura mayor baja y así está en ese ciclo. Pues aquí a menor densidad, es decir, a menor densidad el agua va a subir, ¿bien? Y pues a una densidad más baja, eh, y bueno, es decir, y a mayor densidad el agua va a bajar, ¿bien? Eso es lo que pasa en la convección. Ahora que ya tenemos un poquito más de noción sobre qué es esto, pues vamos a ver otras formas que también se pueden ver, como es el caso de la convección forzada y de la convección natural. En el caso de la convección forzada, es decir, que utiliza un elemento externo, como es el caso de un ventilador, o también es el caso, pues, de una especie de bomba, para cualquier tipo de fluido, bien ya sea un líquido o ya sea un gas. En este caso, en este ejemplo, estamos viendo un elemento sólido, pero este elemento sólido está rodeado de un fluido, que en este caso es el aire. Como vemos aquí, este aire viene siendo soplado por este ventilador. Bien, lo que es un claro ejemplo de una convección forzada. A diferencia de la convección natural, que vemos que cíclicamente, como vimos en la olla, pues lo que pasa es que el aire que está a su costadito de este elemento, de esta papa, de este huevo, pues el aire se va a calentar. ¿Y qué es lo que pasa cuando se calienta un objeto? Recordemos que disminuye su densidad. Bien. Y nuevamente viene también ese elemento, esa parte caliente sale y entra en una parte fría. Y así está hasta que su mecanismo de transferencia de calor pueda proceder y se nivele la temperatura de este elemento. Bien, ya hemos visto ahora lo que es una convección forzada y una convección natural. Pero también vamos a ver otra forma más de ver los procesos de convección para que esto nos quede un poquito más claro. En el caso de que, por ejemplo, tengamos lo que son burbujas, el ascenso de las burbujas de vapor durante la ebullición, esa es una forma más de verlo, y también el deceso de gotas de líquido durante la condensación. Justamente de esto, de estos dos tipos, vamos a hablar un poquito también en la siguiente diapositiva, como ver también la fórmula que vamos a utilizar cuando nos requiera una pregunta de tipo, ¿no? Así que veremos. Para nosotros empezar a hablar primero de la fórmula, tenemos que primero hablar de una ley, que es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Y qué nos dice esta ley de enfriamiento? Que la tasa de transferencia de calor por convección es igual a H por A por la temperatura de superficie menos la temperatura del fluido. Ahora vamos a ver cada uno de estos parámetros a detalle. Para empezar, ¿quién es esta H? La H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Quién es esa área? Específicamente es el área por donde ocurre la transferencia de calor. ¿Quién es STS? Es la temperatura de la superficie y STF sería la temperatura del fluido. Ya, vamos a centrarnos un poco en el H. Este H, el coeficiente de transferencia de calor, no es algo propio del fluido, sino es algo que se gana. ¿A qué me refiero esto? Es decir, es algo que depende de la geometría del objeto. Bien, es un valor que se halla pues de forma experimental, es un parámetro, por decirlo así. Bien, este parámetro tiene valores, diversos valores que se pueden ver dependiendo si es por convección libre o por convección forzada, como veremos acá. Este coeficiente H, que se mide en watts sobre metros cuadrados por grados Kelvin, pues cuando es por convección libre de gases está entre 2 y 25, obviamente en las unidades mencionadas. Cuando es una convección libre de líquidos,
está entre 50 y 1000. Cuando es forzada para gases está entre 25 y 250. Forzada en líquidos es de 50 a 20.000. Cuando es un proceso en ebullición y condensación, como mencionamos hace unos momentos en la parte última de la diapositiva anterior, está entre 2500 a 100.000. Y bien, una vez que ya nosotros conocemos un poquito más sobre esto, eh, vamos a pasar a la siguiente forma de transmisión de calor. Continuamos ahora con radiación. Recordemos que la radiación es la energía que emite la materia en la forma de ondas electromagnéticas o también llamadas fotones, como resultado de cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Bien, como recordaremos al inicio de este video llegamos a ver una partecita que hablábamos sobre la fogata, ¿bien? Para que nosotros sentamos la temperatura, el cambio de temperatura que tenemos con la fogata, pues no necesitamos de algún objeto o de algún medio diferente, ¿bien? ¿Y eso por qué? Porque como tenemos en una de sus propiedades que éste no requiere la presencia de un medio. Así como también, por ejemplo, al estar en vacío, no presenta ninguna atenuación. Es por eso que a nosotros nos llega la radiación del sol con normalidad, lo que permite que, bueno, aquí en la Tierra tenga vida, ¿no? También tenemos que saber que es el tipo de transferencia es la más rápida, porque va también a la velocidad de la luz. Bien. Y bueno, una cosa más que se tiene que saber es que los cuerpos, todos los cuerpos a una temperatura superior a la del cero absoluto, emiten radiación térmica. ¿Y qué es lo que pasa con los cuerpos que están en el cero absoluto? Pues como estos están en una vibración cero, pues al no haber vibración no hay ningún tipo de movimiento, no hay nada que genere calor, pues están ahí, están estáticos. Por eso es que no puede emitir este tipo de calor. Bien. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle qué es lo que exactamente a nosotros se nos pide o qué es lo que nosotros buscamos de la radiación. Específicamente buscamos algo que se llama la radiación térmica. Bien, ¿y qué es la radiación térmica? Pues si nosotros conocemos algunos tipos de radiaciones como lo son los rayos X, los rayos gamma, las ondas de radio y de televisión, todas estas mencionadas no dependen de la temperatura, ¿bien? Y lo que nosotros buscamos en este tema específicamente es la radiación térmica. Por eso nosotros vamos a ver fenómenos que están relacionados con ellos, es decir, con la variación o con el cambio de temperatura. Bien, si nosotros hablamos de netamente de radiación, la radiación es un fenómeno volumétrico, ¿bien? Pero nosotros vamos a trabajar, pues, pero también es considerado como un fenómeno superficial. ¿Para quién? Para los sólidos opacos a la radiación térmica. Es decir, vamos a trabajar con esta forma, con el fenómeno, como forma de fenómeno superficial. ¿Y en qué tipo de sólidos se puede dar? Se puede dar en algunos como lo son los metales, las maderas y las piedras. Bien. ¿Y qué es lo que tienen de especial estos sólidos? Pues bien, lo que pasa aquí es que la radiación emitida por las regiones interiores de estos materiales nunca alcanza lo que sería la superficie, ¿bien? Mientras que la radiación que incide en estos cuerpos se absorbe comúnmente dentro de unas micras desde la superficie. Es justamente por eso que tomamos como referencia ese tipo de elementos. Bien, pero si queremos nosotros ir un poquito más a detalle, tenemos que conocer dos leyes que nos van a apoyar a entender esto de una mejor manera, las cuales son las siguientes. La ley de Stefan Boltzmann y también la ley de Kirchhoff, pero de la radiación. Vamos a ver ahora a detalle las leyes que nos dicen. Y también aquí vamos a ver algunas fórmulas que nos van a servir para desarrollar los ejercicios que nos propongan. Bien, así que vamos a empezar primero con la ley de Stefan Boltzmann. ¿Qué nos dice? Recordemos que esta ley lo que nos dice es que la tasa máxima de radiación que se puede emitir desde una superficie a una temperatura absoluta TDS es la siguiente. La máxima radiación es la constante de Stefan Boltzmann, que sería, o que ya tiene un valor que es de 5,6 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por grados Kelvin a la cuarta, por el área, por la temperatura absoluta, bien, elevada a la cuarta. Pero ya, ¿qué es este calor emitido máximo? Cuando nosotros nos piden o nos dan el valor de datos de un calor emitido máximo, es decir, que nos dan ya el calor que emite un cuerpo negro o la radiación de un cuerpo negro, ¿bien? Recordemos que un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la luz y energía radiante que incide sobre él. Eso es lo que es un cuerpo negro.
Si tenemos que hablar algo más, es de que esto es, por ejemplo, lo máximo que se puede tener. ¿Y por qué digo lo máximo? Porque si nosotros queremos hablar sobre lo que es una radiación de un cuerpo normal, ¿sí? Cuando nosotros queremos hablar sobre eso, bueno, que no es máximo, cuando nosotros queremos hablar sobre ese tema, pues siempre va a existir un factor que se llama emisividad. Bien, para el factor que se llama emisividad siempre va a estar entre 0 y 1, siendo 1 cuando es un cuerpo negro, ¿bien? Y recordaremos que de qué se trata la emisividad. Recordemos que la emisividad es la capacidad de emitir radiación, ¿bien? Así que ya sabemos que la emisividad, y bueno, sigue todo igual, la constante de Stefan Boltzmann por el área por la temperatura absoluta elevada a la cuarta. Esto es la ley de Stefan Boltzmann. Ahora veremos qué nos dice la ley de Kirchhoff para la radiación. Bien, la ley de Kirchhoff lo que nos dice es que, o lo que se hace es que se establece que la emisividad y la absorbencia de una superficie son iguales con la misma temperatura y longitud de onda. A ver, aquí entonces estamos encontrando un nuevo término que es la absorbencia. ¿Y qué es ese término? ¿O qué es lo que hace? La absorbencia no es otro que la medida que se refleja como que refleja cómo se atenúa la radiación cuando atraviesa un elemento. Así como vemos acá, por ejemplo, si aquí nos cae un rayo de sol o de cualquier otro tipo sobre un cuerpo, pues aquí vamos a ver la cantidad que se refleja, ¿bien? Y bueno, ¿de qué está compuesta esa ley de Kirchhoff? La ley de Kirchhoff nos dice que es igual que esta tasa de transferencia es igual a un alfa por el calor que incide. ¿Y quién es el alfa? Como mencionamos, es la absorbancia. Bien. ¿Y quién es el calor que incide? Pues el calor que incide es el rayo que nos dan a nosotros de referencia. Bien. Así que ya tenemos esto. Esto un poquito más claro y ya tenemos una fórmula más que tenemos a nuestra disposición. Pero si queremos también saber un poquito más, sabemos que para determinar la tasa neta de transferencia de calor por radiación entre dos superficies, esto generalmente es complicado. ¿Y por qué? Porque esto va a depender de las propiedades de las superficies, la orientación, bueno, la orientación entre ellas, ¿no? Y también la interacción entre las superficies. Pero esto con quién? Obviamente con la radiación, que es lo que estamos hablando. Pero pero también, ya que estamos aquí, tenemos que mencionar que hay un caso especial. Bien. ¿Y qué nos dice este caso especial? Este caso especial nos dice que una superficie relativamente pequeña de emisividad E y de área superficial a una temperatura absoluta T de S, que está completamente encerrada en una superficie mucho más grande a temperatura absoluta T de los alrededores, separada por un gas como el aire que no interfiere con la radiación, bueno, es decir, que la cantidad de radiación emitida, absorbida o dispersada por los medios es insignificante y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de desarrollar los elementos o los ejercicios. También, la tasa neta de transferencia de calor por radiación entre estas dos superficies está determinada por la siguiente ecuación. Bien, la tasa de transferencia es igual a la emisividad por la absorbancia, por el área, por el TdS a la cuarta, que es la temperatura absoluta menos la temperatura de los alrededores a la cuarta. Bien, todo eso en qué unidades, en watts. Bien, ¿y qué más tenemos que saber? Que para este caso especial, la emisividad y el área de la superficie circundante no tienen ningún efecto en la transferencia neta de calor por radiación. Entonces, una vez que conocemos ya las fórmulas que se van a ver, de qué se tratan y cómo se llegaron un poco a ellas y sobre todo qué contienen, pues ya estamos listos para desarrollar los ejercicios. Así que ya sabes, si tienes alguna duda, la puedes dejar aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.